En Sinaloa, el sábado, autoridades federales detuvieron al yerno de Ismael El Mayo Zambada, identificado como Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, considerado una figura clave en la facción de los Mayos. Su detención se llevó a cabo en un operativo realizado en la sindicatura de Quila, al sur de Culiacán. La madrugada del 12 de abril no fue otra más en Sinaloa. Mientras el país dormía, una operación encubierta, minuciosamente planeada durante meses, se desplegó como un relámpago en las sombras. Omar García Harfuch, al mando de un contingente de élite integrado por fuerzas especiales de la Sedena y agentes tácticos de la DEA, asestó un golpe demoledor al corazón del crimen organizado, la captura del Chavo Félix, uno de los últimos operadores clave que mantenían vivos los tentáculos financieros y logísticos de los cárteles sinaloenses. Lo que comenzó como un cateo rutinario en un rancho fortificado en las afueras de Culiacán se convirtió en el operativo más audaz de la década. A las 3:47 horas, bajo un cielo encapotado, más de 25 vehículos blindados avanzaron en formación de combate hacia la propiedad. Desde el aire, 2 helicópteros artillados A-6 Little Bird sobrevolaban la zona, sus sistemas de infrarrojos escaneando cada movimiento. La orden era clara: neutralizar cualquier resistencia y asegurar al objetivo prioritario. Pero nadie, ni siquiera Harfuch, estaba preparado para lo que encontraron. Al romper el cerco, las fuerzas federales se toparon con un complejo militarizado, búnkeres subterráneos reforzados con acero, túneles que se extendían kilómetros bajo tierra, y un arsenal capaz de equipar a un batallón. Entre el botín incautado destacaban $72 millones en efectivo, empacados al vacío y ocultos tras falsas paredes, fusiles Barrett .50 calibre, capaces de perforar blindajes, lanzagranadas RPG-7 y una docena de ametralladoras Safran Menama, el arma predilecta de los grupos paramilitares. La resistencia fue mínima pero brutal. Halcones apostados en torretas de vigilancia abrieron fuego, pero los francotiradores de la Sedena los eliminaron en segundos. El Chavo Félix, sorprendido en una sala de control blindada, intentó huir por los túneles, pero los drones de vigilancia ya habían sellado todas las salidas. Su captura fue tan rápida como humillante, esposado y arrastrado ante las cámaras de seguridad que él mismo instaló para monitorear su imperio. Sin embargo, el verdadero impacto del operativo no fueron las armas ni el dinero. Fueron los documentos. Entre montañas de fentanilo y cocaína, los equipos de inteligencia hallaron libretas con claves de lavado, listas de políticos y empresarios comprados, y hasta planes para infiltrar gobiernos municipales. Era la hoja de ruta de la impunidad y ahora estaba en manos de Harfuch. Para las 6 horas, mientras el sol comenzaba a filtrarse entre los cerros, el rancho era un hervidero de agentes forenses y peritos. Pero Harfuch no celebró. Con la mirada fija en el horizonte, dio la orden que desataría el caos en las filas del narco: iniciar fase 2. Que no quede un solo escondite en pie. Mientras tanto, en las profundidades de una celda de máxima seguridad, el Chavo Félix se enfrentaba por primera vez en su vida a una verdad inescapable: su reinado había terminado. El silencio nunca había sido tan revelador. En los cuarteles del CJNG y los remanentes del cártel de Sinaloa, las radios permanecían inusualmente calladas. La noticia de la caída del Chavo Félix había cortado como un cuchillo las comunicaciones entre los capós. Sabían lo que eso significaba: Omar García Harfuch no se detendría con un solo arresto. Estaba descuartizando su red, capa por capa. A las 7:30 horas, apenas 3 horas después del asalto inicial, los helicópteros Black Hawk de la Sedena ya surcaban los cielos de al menos 7 municipios. Los blancos, bancos clandestinos, bodegas camufladas como depósitos agrícolas y residencias de lujo vinculadas al Chavo. La inteligencia obtenida en el rancho había dado frutos inmediatos. El primer golpe cayó sobre una hacienda en Nabolato. Desde el aire, los drones mostraron el panorama: 20 guardias armados patrullando un terreno aparentemente normal. Pero bajo los sembradíos de tomate, los sensores térmicos detectaron actividad. Cuando los comandos irrumpieron, encontraron la segunda bóveda del día: $35 millones en efectivo, empacados en cajas de plástico selladas y enterradas a 5 metros de profundidad. Junto al dinero, un hallazgo más valioso: discos duros con información de lavado a través de empresas fantasmas en Europa y Asia. Mientras tanto, en Guamúchil, otro equipo descubría lo que parecía ser el laboratorio de fentanilo más grande jamás desmantelado en la región. 12 toneladas de precursores químicos, máquinas de prensado industrial y cientos de kilos de droga lista para empaque.
Los técnicos de la DEA, con trajes antiácidos, trabajaban contrarreloj. El lugar era una bomba tóxica. Pero el verdadero giro ocurrió al mediodía. En un edificio de oficinas en Culiacán, disfrazado como una firma de abogados, las fuerzas federales accedieron a servidores con datos que conectaban al Chavo Félix con una red de protección institucional sin precedentes. Nombres, fechas, montos. Desde agentes ministeriales hasta un subsecretario estatal. Harfuch, al recibir el reporte, no dudó que los judiciales los levanten a todos. Hoy mismo. Para las 14 horas, el caos escalaba. Las calles de Culiacán ardían con enfrentamientos esporádicos. Células del CJNG, desesperadas por proteger sus activos, intentaron atacar convoys militares. La respuesta fue desproporcionada: francotiradores en azoteas, bloqueos móviles y el primer uso documentado de llaves para bloquear comunicaciones en tiempo real. El mensaje era claro: cualquier sicario que activara su arma sería borrado del mapa. En medio del operativo, un detalle pasó inadvertido para la prensa, pero no para los analistas. El Chavo Félix había sido trasladado en secreto a una instalación de la Marina en Mazatlán. No a un penal federal. No a un centro de arraigo. Un Black Sack con protocolos de interrogatorio de la inteligencia militar. Alguien en Washington había autorizado métodos excepcionales. Al caer la tarde, las cifras oficiales eran apabullantes: 89 arrestos, incluyendo 12 operadores financieros. 107 millones de pesos en efectivo decomisados. 17 toneladas de drogas, 70% fentanilo, 30% metanfetamina. 3 túneles destruidos con explosivos termobáricos. Pero el parte de guerra de Harfuch solo incluía una frase: faltan los demás. En los cuarteles del CJNG, el Mencho recibió el mensaje. Según interceptaciones, su reacción fue grabada por sus propios hombres: ese pinche Harfuch no es como los otros. Parece que sí le gusta la sangre ajena. Eran las 20:17 horas cuando comenzó la fase más letal. La luna llena iluminaba los campos de Sinaloa cuando las fuerzas especiales iniciaron la segunda fase del operativo. Omar García Harfuch coordinaba desde un centro de mando móvil los movimientos simultáneos en 6 municipios. Los reportes iniciales confirmaban el hallazgo de 3 laboratorios clandestinos de fentanilo en Nabolato, cada uno con capacidad para producir 2 toneladas mensuales. Las unidades tácticas decomisaron tambores de químicos precursores etiquetados como fertilizantes agrícolas, junto con maquinaria industrial de prensado. En Culiacán, otro equipo allanó una casa de seguridad vinculada al Chavo Félix. Entre paredes falsas encontraron 48 rifles AK-47, 10 lanzagranadas RPG-7 y cajas de munición marcadas con códigos de lotes del ejército mexicano. Los números de serie coincidían con un robo en un arsenal militar ocurrido 3 años atrás. Los agentes fotografiaron cada evidencia antes de trasladarla bajo custodia armada. Mientras tanto, en el rancho principal, los peritos continuaban el análisis de los túneles subterráneos. Los mapas preliminares mostraban una red de más de 800 metros que conectaba con otras 2 propiedades. Ingenieros de la Sedena colocaron cargas explosivas controladas para colapsar los pasadizos sin afectar las estructuras superficiales. A cada minuto llegaban nuevos reportes. En Guamúchil habían interceptado un convoy de camionetas con $5 millones en efectivo, mientras que en Mocorito detuvieron a 3 operadores financieros con documentos de lavado mediante casas de cambio. El Chavo Félix permanecía en un helicóptero de la Marina, esposado y con los ojos vendados. Los interrogadores grababan cada una de sus palabras, buscando inconsistencias en su relato. Según su declaración inicial, al menos 12 funcionarios públicos recibían pagos mensuales a cambio de información confidencial. Los nombres fueron cruzados con bases de datos de inteligencia antes de autorizar cateos preventivos. Para las 10:30 horas, el saldo del operativo mostraba 94 detenidos, 72 armas largas aseguradas y 28 vehículos incautados. Sin embargo, Harfuch sabía que el verdadero objetivo estaba por llegar. Las comunicaciones interceptadas al CJNG revelaban movimientos inusuales de efectivo hacia la frontera norte. Un informante clave había mencionado un cargamento de armas destinado a Sonora, programado para cruzar esa misma noche. El amanecer del segundo día encontró a las fuerzas federales desplegadas en puntos estratégicos de la Sierra Madre Occidental. Los helicópteros artillados sobrevolaban zonas rurales de Badiraguato mientras equipos de inteligencia analizaban imágenes térmicas.
Los datos del Chavo Félix habían llevado a una serie de coordenadas precisas, laboratorios móviles que cambiaban ubicación cada 72 horas. El primer blanco fue una granja avícola en el municipio de Sinaloa. Bajo los gallineros automatizados, los agentes descubrieron un taller de modificación de armas. Herramientas industriales, tornos hidráulicos y 50 fusiles Barrett en proceso de alteración de seriales. 3 técnicos armadores fueron detenidos mientras intentaban destruir discos duros con planos de modificación. Paralelamente, en Los Mochis, unidades de la Marina asaltaron una oficina de abogados que funcionaba como fachada. Los registros computacionales revelaron transferencias internacionales por 340 millones de pesos, disfrazadas como inversiones en bienes raíces. Los documentos mencionaban empresas pantalla en Panamá y cuentas en las Islas Caimán vinculadas a testaferros del CJNG. A mediodía, el operativo dio un giro crítico. En las afueras de Guasave, sensores sísmicos detectaron actividad subterránea. Cuando los equipos de demolición controlada abrieron paso, encontraron un almacén con 42 toneladas de precursores químicos. La sustancia, identificada como N-fenetil-4-piperidona, era clave para la producción a gran escala de fentanilo. Los lotes coincidían con importaciones falsificadas como material farmacéutico. Mientras los peritos trabajaban en los nuevos hallazgos, el Centro de Inteligencia recibió una grabación interceptada. La voz del Mencho, reconocible por su tono nasal, daba órdenes de replegar a sus operadores en Sinaloa. El audio contenía referencias a un evento de contingencia programado para 72 horas después. Los analistas correlacionaron la información con reportes de vuelos no autorizados en pistas clandestinas de Durango. Para las 18 horas, las cifras totales incluían 187 arrestos, 14 propiedades demolidas y 126 millones de dólares asegurados. Pero el mayor descubrimiento fue una lista manuscrita con nombres de periodistas y jueces federales, marcados con cantidades específicas y fechas. El documento, encontrado en una caja fuerte oculta bajo un piso falso, sería analizado por unidades especializadas en protección a testigos. Al caer la noche, Harfuch ordenó reforzar la vigilancia en aeropuertos regionales. Los informes de campo sugerían intentos de fuga por parte de operadores intermedios. En un hangar privado de Culiacán, las autoridades incautaron 2 aviones Cessna con tanques de combustible modificados para vuelos de larga distancia. Los registros de vuelo, falsificados como transportes médicos, mostraban rutas recurrentes hacia Guatemala y Colombia.